Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un programa más de Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses. El día de hoy nos honra con su presencia la maestra Perla Guadalupe Cuevas Izquierdo, que es subdirectora regional de Educación Básica en Jilotepec. Bienvenida, maestra. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy pues le hacemos un reconocimiento a través de esta entrevista por su amplia trayectoria. Tuvimos la oportunidad de checar una semblanza que nos compartieron de su experiencia laboral. Y pues bueno, me gustaría que iniciara esta entrevista, que nos platicara pues a grandes rasgos qué ha sido de su trayectoria, a qué se ha dedicado en estos 27 años. ¿A qué me he dedicado? Híjole, yo creo que a ponerme la camiseta perfectamente bien de ser maestro. Hace 27 años, justamente, egresando de la normal número 2 de la ciudad de Toluca, me dan mi primer nombramiento como terapista de aprendizaje en ese entonces el CEYAP. Posterior a ello, bueno, pues evidentemente la oportunidad de seguir aprendiendo se suscitó justamente trabajando en el albergue temporal del DIF en la ciudad de Toluca en un proyecto especial de educación, en donde justamente teníamos la oportunidad de trabajar educación regular y educación especial. Creo que la oportunidad de aprender todos los días a mí se me ha garantizado en virtud de poder socializar con los maestros que hemos tenido la oportunidad de formar y hacer equipos. He trabajado en la ciudad de Toluca por espacio de 18 años, en distintas categorías, en distintos niveles, pero siempre con un solo afán: el poder ver que lo que yo decidí hacer tuviese frutos. He sido secretario escolar, subdirector de educación primaria, directora en secundaria. Trabajé como, digo yo que desorientadora, pero no soy desorientadora. Trabajé también en educación para los adultos en el municipio de Xonacatlán. Y bueno, mis últimos años de servicio han sido justamente en el norte del Estado de México, como coordinadora de área en Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, y hoy agradeciendo a Dios, agradeciendo a la vida, a mis autoridades, el que pongan, sí, una confianza infinita para poder desempeñarme como subdirectora regional en los 8 hermosos municipios del norte del Estado de México, que son Morelos, Timilpan, Villa del Carbón, Chapa de Mota, Soyaniquilpan, Jilotepec, Polotitlán y Aculco. Ok, pues sí, es una gran responsabilidad, pero también pues qué mejor contar con una persona tan preparada, con pues tanto amor al servicio docente, para poder coordinar este equipo de trabajo, ¿no? Maestra, me gustaría también que nos comentara, cuando usted inició su carrera, ¿hubo alguna situación de manera personal que la impulsara a dedicarse a la docencia? Sí, hubo un detonante, más bien dos detonantes muy particulares. El primero, considero, creo yo, es haber tenido en la casa de ustedes una maestra de vida, de manera personal, y en las aulas de la primaria en la que yo pude hacer mis primeros pasos como estudiante, que es la Horacio Zúñiga, de aquí de Toluca, mi mamá. Mi mamá es maestra de profesión y siempre que la veía, justamente la observaba como ese superhéroe que podía ayudar a los niños a través de su conocimiento, a través de su experiencia, pero sobre todo a través del buen trato y de la empatía hacia ellos. Al paso de los años, en la preparatoria, tengo una gran amiga que por causas ajenas a su familia como tal, tienen pues la experiencia y la fortuna de tener una hermana con
una discapacidad, que es justamente el ser sordomuda. Hace más de 30 años, obviamente la educación especial en el Estado de México todavía no figuraba del todo. Y yo me imaginaba qué poder hacer a través de el aprendizaje, a través de un tratamiento especial a este tipo de niños, el poder hacer que ellos evolucionaran, pudiesen hacer algo en favor no tan solo como una actividad que les pudiera redituar algo de manera económica, sino que pudiese ser algo que les garantizara a ellos ser más autosuficientes. Cuando yo me entero, porque ha de saber que también estudié un poco en la Facultad de Turismo, cuando yo me entero que en la normal número 2 ya estaba la licenciatura de Educación Especial, dije, de ahí soy. Y en ese sentido fue justamente el querer dedicarme a la educación especial. Por situaciones del destino, por situaciones de la vida, mi mayor trabajo fue en primaria, justamente, como asesor metodológico, como auxiliar y encargada del despacho de supervisión durante 16 años. Pero definitivamente siempre estuvo muy ligada la educación especial a lo que yo podía hacer al interior de las funciones que fui desempeñando. Ok, o sea, básicamente fue como un parteaguas en su carrera profesional. Totalmente. De acuerdo. Y por ejemplo, bueno, después de desempeñar esta labor por 16 años, después de eso, ¿tuvo alguna experiencia que usted diga, fue uno de los más grandes logros que he tenido en mi carrera? Yo creo que todos los días, sin que suene petulante, creo que todos los días tengo logros extraordinarios. Cuando veo en mis compañeros cambio de actitudes, modificación en sus actuares, pero sobre todo el formar alianzas verdaderas en los espacios en los que he tenido la oportunidad de trabajar. ¿A qué me refiero con ello? El lograr grupos de trabajo empáticos, grupos de trabajo que estén conscientes de lo que tenemos que realizar al interior de las aulas, de lo que tenemos que realizar en pro de lo que nosotros decidimos hacer, que es poder motivar a los alumnos a través de nuestras actitudes, a través de nuestras conductas. Insisto, creo yo que todos los días tengo grandes proezas a través de ello. Y no solamente con las personas que tengo en mi entorno, sino con las personas con las que he tenido a bien trabajar, pero sobre todo lo observo a través de aquellos alumnos con los cuales me he llegado a topar a lo largo de los años y que todavía, maestra, y te saludan. Yo creo que ese es lo más grande que te puede pasar. Sí, claro, es muy bonito de verdad tener esa experiencia de volver a encontrar a un maestro que realmente marcó tu vida. Yo he tenido oportunidad porque pues Toluca es pequeño, ¿no? Y de repente, pues sí, es muy grato ver a mis maestros, decirles, bueno, ahora ¿qué se dedica, no? O sea, bueno, obviamente pues ya es de eso pues unos cuantos años. Algunos de mis maestros pues ya se jubilaron, otros pues están en proceso pero de verdad es una experiencia muy bonita el poder agradecerles ya ahora que ya somos profesionistas o que ya crecimos, sus enseñanzas pues marcaron nuestra vida. Entonces sí es una experiencia bien bonita, maestra. Menciona usted que logros tiene constantemente en el día a día con sus equipos de trabajo. Me gustaría que nos pudiera platicar si tiene alguna estrategia en específico o alguna filosofía de trabajo con la cual usted pues se conduce y lleva a cabo todas sus actividades. Ser empática, saber escuchar no desde el fondo de mis oídos, más bien desde el fondo del corazón, para saber qué es lo que ocupan, qué es lo que requieren,
y en torno a ello entonces poder ejecutar acciones. Definitivamente yo creo que no hay estrategia mejor para el ser humano que la comunicación. El saber emplear de manera adecuada las palabras que vas a requerir en el momento exacto. No puedes llamarte ni siquiera jefe cuando no sabes pedir las cosas por favor. No sabes ni siquiera lo que es ser la palabra líder cuando no sabes conformar equipos de trabajo. Más bien, no equipos, mejor dicho, grupos de seres humanos que puedan compartir todo, debilidades, que puedan compartir esas fortalezas y esas oportunidades que podemos hacer grande lo que queremos hacer. Esa es mi filosofía de trabajo. Eso es lo que yo he hecho a lo largo de todos estos años y puedo asegurar que me ha funcionado porque lo he visto a través de las acciones de los alumnos, a través de las actitudes de los compañeros que nos visitan, a través de las actitudes de los padres de familia. Y eso, créanme, que es un logro súper, súper importante que no solamente te satisface como profesional y profesionista, sino como ser humano. Ok. Y bueno, menciona usted que las actitudes de los estudiantes han cambiado, las actitudes de los padres de familia también. ¿Cómo, nos podría mencionar cómo fue un antes y un después en alguna situación en específico? Voy a decir, dicen el pecado, pero no el pecador. Sí, claro, obviamente. Recién llegando a la secundaria en la que me tocó y tuve el privilegio de trabajar, porque aparte de todo, fui egresada de esa secundaria, fui madre de familia de esa secundaria y posteriormente directora de esa secundaria. En ese sentido era una responsabilidad triple el poder desempeñarme de la mejor manera. Claro. Bueno, recién llegada, los chicos de verdad que pasaban junto a mí, enfrente de mí y sobre de mí en los pasillos de la escuela. Sin decir buenos días, sin decir con permiso, sin decir disculpe si te llegaban a empujar o si te llegaban a agredir, con o sin querer, porque en algunas ocasiones sucedía así. Sin embargo, a lo largo de un mes completito, yo soy de las personas que sin lugar a dudas doy los buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Yo no sé si fue rutina, yo no sé si fue hábito, yo no sé lo que haya sido, pero de repente los alumnos empezaron a saludar y empezaron a habituarse a una forma distinta de trabajo. Y lo más sorprendente fue el hecho de un día yo venía distraída, he de ser muy sincera, venía muy distraída, venía con unos documentos y pidiendo de favor que me apoyaran en unas situaciones particulares y me pasé derecho. Y me alcanzaron los alumnos y me dijeron, maestra, ¿viene enojada? No, ¿por qué? Es que hoy no nos saludó. Y entonces, de esas pequeñas cositas, te das cuenta que tus propias actitudes pueden hacer que el resto de la gente modifique sus acciones. En otro caso particular, también, en la misma secundaria, había muchas situaciones de apatía hacia los alumnos. Muchas situaciones que, siendo una edad particularmente complicada, porque los jóvenes adolecen de muchas situaciones, pues yo siempre he sido de la idea que los profesionales y profesionistas de la educación cuando están en secundaria no pueden comportarse como tal, ¿verdad? Claro. Que es que ya me vio feo, es que ya dijo, es que ya puso, es que ya quitó, porque bueno, evidentemente lo que nosotros hacemos se refleja en nuestros alumnos. En cierta ocasión una persona le negó la ayuda a una niña, a una jovencita, y yo me percaté. Me acerqué a ella y le dije, obvio, no le iba a llamar jamás la atención
a mi compañera maestra porque no es mi forma de trabajar así. Simple y sencillamente la mandé llamar a ella, atendí a la niña, le expliqué a la compañera maestra el porqué no de la situación, lo que se podía suceder más allá de la norma, más allá de lo que ustedes quieran, porque yo insisto, el trabajar con seres humanos no nos da margen de error. Los marcan, los marcamos. Desde el niño que está en edad inicial para ir a la escuela, hasta aquel compañero maestro que se jubila el último día de servicio. En ese sentido, esta niña se dio cuenta de que no fue regañada la maestra, pero sí combinada a poder platicar y a poder establecer comunicación. Y la niña se quedó con otra perspectiva de lo que tenía que ser y no. Se le dio atención, la niña a los 2 días tocó a mi puerta, fue a darme las gracias y a llevarme un kiss de agradecimiento. Entonces son situaciones que como maestro te hacen grande y que te permite ver al interior de los grupos que ese tipo de motivación, porque los jóvenes, los niños no necesitan una paleta, necesitan una palabra de lo haces bien, de tú puedes, de te agradezco por tu trabajo, para que ellos se sientan motivados y puedan cambiar actitudes. Y eso yo lo palpé en esos 2 años en esa secundaria. Sí, definitivo, creo que toca un punto importante, ¿no? O sea, independientemente de la etapa en la que trabajen, creo que es básico identificar que estamos trabajando con personas, ¿no? O sea, lo dice muy acertadamente, el trabajar con personas no es cualquier cosa, tienes que ser muy humano y también pues predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, la empatía, el diálogo, el ser asertivo con los estudiantes y bueno, obviamente no es que seas permisivo o que seas un maestro barco, porque a veces es lo que dicen, ¿no? Es que ese maestro es muy barco, es que esa directora es muy barco. No, o sea, simplemente pues mostrar que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Así es. Y una consecuencia pues lógica y acorde a la actitud, a la actividad, ¿no? Y obviamente si hay un buen trabajo, pues dar ese reconocimiento no te quita nada. Así es. Obviamente. Maestra, me gustaría que nos brindara una recomendación de cómo poder hacer, ser más empáticos, ser más humanos en nuestras actividades, ya sea para los maestros que están frente a grupo o, por ejemplo, pues si hay algún supervisor o alguna persona que tenga como a su cargo un equipo de trabajo, cómo poder implementar estas actitudes, esta empatía, cómo fomentarlo. Fíjate que tengo algo muy preciso en mí, que nadie puede dar lo que no tiene, de primera instancia. Si tú no puedes reconocer en ti mismo tus carencias, tus debilidades, tus oportunidades, tus fortalezas, difícilmente vas a poder apoyar a quien te apoya. Reconocerte a ti, sí, como un eje, como un timón, pero jamás como aquella persona que tiene el mando por sobre todos los demás y que puede ejercer el poder. Simple y sencillamente, insisto, el ser escucha. El tener muy establecido lo que es la norma, como tú lo habías mencionado con antelación, el que escuches no está peleado con que tengas que ejercer la norma en un momento dado. Y creo que esto que te voy a comentar, nadie me va a poder desmentir de que siempre lo digo, ayúdame a defender lo defendible, lo indefendible jamás. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Y en ese sentido, algo que practico de primera instancia es justamente, si no sabes la norma, si no sabes lineamientos, si no sabes protocolos, vente, los vamos a revisar. Claro. Y conforme a ello, las acciones que tú estás haciendo
Si consideras que son las pertinentes de acuerdo a, pues adelante, pero si no, es como con los hijos, ¿no? Tú les dices sobre la mesa que sí, que no, y es bajo cuenta y riesgo si lo hacen. Y no por ello eres permisivo, ni tampoco por ello vas a decir, pues eso es aquí lo que yo quiero. Entonces, se tiene que ir, ahora sí que equilibrando el asunto. Creo yo que tendría que ser un excelente escucha, pero antes que todo, un conocedor de sí mismo para saber qué tanto puedes, qué tanto no. Si conoces la norma, si no la conoces. Porque ¿cómo pretendes hacer valer la norma si no la aplicas? ¿Cómo pretendes ser empático si a veces uno no es empático ni con uno mismo? Yo creo que esa es la clave del trabajo. Ok, maestra. Pues bueno, ha sido una charla bastante enriquecedora personalmente. Es un honor conocer a una maestra que pues realmente es empática, es muy humana, pero también ha enfocado su vida, su carrera docente en el beneficio de todos, ¿no? El poder ayudar a los estudiantes, a las comunidades en donde uno está. Ahora usted que tiene esta región a su cargo, le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta entrevista, le hacemos ese reconocimiento y la invitamos a que también pues continúe contagiando de ese espíritu tan humano a su equipo de trabajo, a las personas que estén en estas comunidades. Y muchas gracias por esta charla. Al contrario, yo les agradezco enormemente el que me hayan podido permitir estos minutos con esta plática, efectivamente, y decir, para culminar, que jamás he catalogado a mis compañeros de trabajo como míos. Son compañeros. Porque cuando los etiquetamos con mis supervisores, mis maestros, mis promotores, creo que no tenemos idea de con quién estamos trabajando. Compañeros. Con compañeros, ok. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Gracias a todos los que nos vieron y los invitamos a la siguiente entrevista de Maestros Mexiquenses.